Ya. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar la actividad en equipo videotécnico que va a ser el tema sensores de control de motor, ¿no? En la máquina, en una motorniveladora de Caterpillar del 16M, ¿no? Diagnóstico de fallas. Bueno, mi nombre es Hugo Nico Pacha y mi compañero Elder Molina, ¿no? Del C21, yo soy del grupo A y él es del grupo B. Bueno, pasamos a explicar, ¿no? Acá los tipos de sensores, ¿no? Por ejemplo, este motor de esta motoniveladora necesita sensores porque la EQ o ESM no se puede ver, ¿no? Lo que pasa internamente, por eso los sensores envían una información en tiempo real. Por ejemplo, ¿qué controla el ESM? A ver, yo les pregunto, controla la cantidad de combustible, la temperatura del motor, la presión del aceite, la velocidad del motor y también nos da la información, ¿no? Nos ayuda a controlar la potencia bajo la carga. Por ejemplo, un ejemplo acá sería si la máquina está empujando tierra, como es la motorniveladora, en subida, el motor necesita más fuerza, ¿no? Más torque. Entonces, ¿qué es lo que hace este sensor? Este sensor va a detectar la carga en el SM y y el SM se va a encargar de mandar más combustible para aumentar la potencia, ¿no? Si no hubiera sensores, en este caso el motor no trabajaría mal, ¿no? Y podría dañarse en este caso. Ahora pasamos el corazón de la máquina, ¿no? Del motor G3 Acer. En acá los cuatro sensores más importantes son el sensor de TPS, que nos va a ayudar a medir cuánto pisa el acelerador el operador al acelerador, ¿no? El segundo va a ser el sensor de presión de combustible. Esto nos va a ayudar a medir la presión del combustible que llega al sistema, ¿no? También tenemos el sensor de las RPMs, que nos va a ayudar a medir las revoluciones del motor. También tenemos un ejemplo que se puede decir cuando el operador acelera para mover la cuchilla, el TPS va a detectar el pedal, ¿no? Y el sensor RPM va a medir la velocidad. Y bueno, todo esto ocurre en segundos, ¿no? El sensor es clave para el control del motor. Mm, Acá un sensor detecta cuando presiona el pedal del operador, ¿no? Del operador, ¿no? De los cuatro sensores impredecibles, ¿no? Del TPS, del sensor de presión, del sensor de combustible, ¿no? El sensor de velocidad del motor y sensor de presión de aceite, ¿no? De cada puerta señal crítica del SM, ¿no? Esto lo procesa en tiempo real. Primero, sensor de posición de acelerador, ¿no? Del TPS. Esto nos va a ayudar a medir la posición del acelerador para indicar la demanda del operador, ¿no? Dentro del sistema envía una señal analógica digital al SM, la cual nos va a decir si es, hay tres, ¿no? También puede estar la falla, ¿no? Por ejemplo, el FMI 03, el FMI 04, ¿no? También el SM va a hacer correlaciones, ¿no? La posición del acelerador con las otras señales, va a ser digital o analógica en este caso. La velocidad del motor, la carga para calcular la inyección o la intervención en el control. Define la cantidad de combustible y la temperatura del mariposa del actuador, ¿no? Afectando las RPMs. O sea, las revoluciones, ¿no? Acá la respuesta va a ser también ayuda de limpiezas del humo y control del torque de baja transmisión, ¿no? Bueno, pasa a mi compañero Molina, ¿no? Continuando con los sensores, sensores de presión de combustible. ¿Cómo funciona el sensor de
presión de combustible. El sensor de presión de combustible monitorea la presión en línea del combustible hacia los motores, ¿no? O sea, el sensor de presión de combustible se encarga de generar, succiona del tanque a los filtros, del filtro primario pasa al secundario, del secundario pasa a la EQ, digo, del SM pasa recién a la motores, ¿no? Una presión. Dentro del sistema que encontramos, la señal informa, la señal informa a la SM, ¿no? Sobre la disponibilidad de combustible y condiciones de circuito, si está baja presión o picos o cativación. Intervención en el control. La SM ajusta marcha de la bomba de combustible, ¿no? Tiempos de inyección y si detecta problemas, activa códigos de falla o modos de protección. En este caso no nos reportaría si es que está fallando el selenoide de la inyección, nos manda una falla, que sería el FMI 11, ¿no? Que son diversas fallas. Puede ser la falla que normalmente conocemos, el FM05, que es corriente baja, corriente baja, ¿no? Lo normal. El FM06, que es una corriente alta, 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 ¿no? Esas fallas nos bota el inyector, ¿no? En este caso sería la bobina. El tercer sensor sería el sensor de velocidad del motor, el RPM, ¿no? ¿Cómo funciona? Registra la revolución por minuto. Claro, ¿no? Dentro del sistema se usa para sincronización de inyección, control de relente y coordinación de la transmisión y sistemas auxiliares. El sensor de velocidad del motor también está conectado a la ECU. Y esto la ECU de la SMS manda información al lector, ¿no? En qué posición se encuentra, ¿no? Para que a cada cilindro dé su pulverización el inyector. Intervención en el control. La SMS regula avance y cantidad de combustible. Detecta sobre revoluciones y coordina cambios de marcha, ¿no? Una señal inestable genera respuestas erráticas. Sensores de precisión. Sensor de presión de aceite del motor. Este sensor se encarga de medir la presión del circuito de lubricación, ¿no? A qué presión está, ¿no? La presión en el motor, el sensor de la presión del aceite es importante en un motor, ¿no? Porque eso regula, depende de eso, ¿no? Eh, Varía lo que circula en el motor para cada componente que está en contacto con metal y metal. Dentro del sistema, ¿qué reporta? Reporta a la ECU, a la SM y panel de instrumentos. Es crítico para detectar fallas de lubricación o bloqueo en filtros y bombas. ¿Qué pasa si un filtro se bloquea por contaminación de virutas de metal? Automáticamente, ¿no? El filtro se tapa, ¿no? Y para que el sistema se proteja, tiene una válvula de regulación automática en la parte superior del filtro, ¿no? Que deja que ingrese el aceite. ¿Qué conviene al sistema? ¿Que se quede sin aceite o que ingresas al aceite al sistema? Por eso la SM decide que ingrese el aceite, ¿no? Para que el motor no se termine averiándose, ¿no? Intervención en el control. Si la presión cae por debajo del umbral, la SM puede reducir potencia, motor derratea o detener motor para evitar daños por fricción y calor. ¿Verdad? Pues, ¿no? Es lo que genera, ¿no? Cuando no hay lubricación en los componentes que tienen fricción,
se raspan o se arañan metal entre metal. Y eso es costoso la reparación que se hace. A ver, una falla común que encontramos es en el sensor de presión de combustible. Características de esa falla. El motor pierde potencia, dificultad de arranque, tirones o apagones bajo carga. Causas posibles: sensores de presión defectuoso, bomba de combustible con desgaste, filtros obstruidos, aire en la línea. También cuando el combustible tiene mayor cantidad de aire que combustible, el motor suele tironear, ¿no? Rum, rum, rum. En vez que tenga un sonido fluido, eh, suena de esta forma, ¿no? Rum, 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 o ronronea, en otras palabras. Síntomas reales en campo. La moto niveladora que tenemos en TechSoup, que es la 16M, presenta respuesta lenta al acelerar, ¿no? Cuesta subir pendientes, humos irregulares y pérdidas en empuje en el trabajo de arrastre, ¿no? Claro, ¿no? Es más que claro, cuando está mal el sensor de presión de combustible, obviamente no va a generar la presión que necesita el sistema, ¿no? En este caso los inyectores. ¿Qué va a pasar? Va a haber menos pulverización de combustible, va a haber más aire que combustible. Y eso va a hacer que el motor pierda fuerza, ¿no? Pierde fuerza, pierde torque. También genera humo negro, no, en este caso sería humo blanco. Acciones recomendadas: verificar lecturas del sensor con herramientas de diagnóstico, inspeccionar filtros, medir presión real en banco o probar bomba. Ahora, la falla número 2, vamos, el sensor CKP. ¿Qué genera el sensor CKP cuando está mal? Señal errática del sensor de velocidad del motor. Ya. Comportamiento: RPM inestable, relente irregular, posibles paradas. Sensor tono, juego en el tono, rueda dentada, conexiones eléctricas a masa defectuosas. Síntomas prácticas: operador reporta fluctuaciones del tacómetro, pérdida momentánea de la fuerza, dificultades en maniobras finas y errores de transmisión. Riesgo de detenciones inesperadas en obra, ¿no? Eso también genera una pérdida también en el trabajo. Una máquina tiene que estar disponible al 90% en un trabajo. No puede trabajar una máquina con una falla, no estaría hasta arriesgando ya el avance del trabajo. Conclusiones y recomendaciones. Los sensores son críticos para la seguridad y rendimiento de la maquinaria, en este caso Caterpillar 16M. Implementar mantenimientos preventivos, revisiones periódicas de sensores y registros de fallas mejorará la disponibilidad del equipo, ¿no? En las recomendaciones podemos hacer un checklist rápido, un escaneo a la SM, medir presiones reales, inspecciones visuales y de sensores, al cableado y limpieza o reemplazo de filtros. En acciones inmediatas: ante pérdida de potencia o RPM erráticas, detener operación segura y diagnosticar, evitar trabajo bajo carga con fallas sospechosas, ¿no? En registros, ¿qué podemos hacer? Documentar todos los códigos que generan, ¿no? Condiciones de carga o síntomas para correlacionar fallas y prevenir recurrentemente este tipo de fallas. Eso sería todo.